Buenos días, hermanas. Continuamos con nuestra serie La Carta a los Hebreos y hoy vamos con el tema número 68. El día de hoy se llama No hay más sacrificio. Bueno, vamos a leer los versículos 26 y 27 del capítulo 10. Dice así la palabra de Dios. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Bueno, entrar nuevamente a la lista de los pasos que te llevan a la apostasía. Como tiene ya varios capítulos que dimos el último paso, vamos a recordarlos para que podamos volver a entrar en contexto. Recuerda que en el capítulo 2, versículos del 1 al 4, vimos el primer paso, que era deslizarse o dejarse llevar. El segundo paso era endurecer el corazón para no querer oír. Esto lo vimos desde el capítulo 3. El tercer paso es la incredulidad, ser incrédulo, y esa incredulidad te aparta de Dios, en el capítulo 4. Después, el cuarto paso es andar en la carne y no en el espíritu. Esto lo vimos en el capítulo 5, versículos 11 y 12. Y el quinto paso fue recaer o desviarse, o también dijimos caer fuera del camino. Lo vimos en el capítulo 6. Y desde el capítulo 6 no habíamos visto ya ningún otro paso. Por eso les digo, era necesario volver a retomarlos. Y es importante que recordemos que todo esto empezó con un desliz. Todo eso empezó con tirarse en el tobogán que te lleva directo a apartarte de Dios, porque esto es la apostasía. El camino de la apostasía es traicionar a Jesucristo, apartarte de Jesús. Y realmente vemos pasos que, digamos, bueno, ¿quién no ha alguna vez sido incrédulo? ¿Quién no ha alguna vez satisfacido los deseos de la carne? Pues yo creo que nadie podía decir que no. Pero al no poner un freno, al no poner atención y ser negligentes y permitir que se siga al siguiente paso, corremos el peligro de apostatar. Ahora vamos en el paso número 6. Precisamente empieza a partir del capítulo 10, versículo 26, y vamos a leer varios versículos que tienen que ver con este sexto paso a la apostasía. Para empezar, aquí dice, si pecáramos voluntariamente. Les vuelvo a repetir. Primero, fue negligente, se descuidó y se deslizó. Segundo, con el paso del tiempo, recuerda que esto no es instantáneo, esto es con el paso del tiempo. Endureció su corazón y ya no quiso oír exhortación, ya no quiso oír palabra, ya no quiso oír predicaciones. Después, pues obvio, al no tener la palabra, empezó a dudar y a tener incredulidad en su corazón. Obviamente empezó a vivir más en la carne que en el espíritu, hasta que llega al punto donde ya no vive en el espíritu, sino totalmente en la carne. Así que su próxima caída no será en el camino, sino fuera del camino. Y aquí está. Esta caída es la que viene como resultado de caer fuera del camino, pecar voluntariamente. Otra versión diría pecar deliberadamente. Y es más notable su camino hacia la perdición, un camino que retrocede. Cuando iba avanzando, al principio se parecía que daba pasos de fe, parecía que daba pasos hacia la luz, y ahora va dando pasos hacia las tinieblas. Ahora ya dice que peca voluntariamente, pero recuerda que esto está diciéndolo después de que ya nos habló durante varios capítulos, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 y un poco del capítulo 10. Nos está hablando de cómo Jesús es el sacrificio perfecto, el sumo sacerdote, el sacerdote, y todo esto en gran manera, y lo comparó con los grandes personajes del Antiguo Testamento, y ninguno alcanzaba. Bueno, excepto cuando hizo la comparación de Melquisedec, que él nos enseñó y nos ayudó también a través del Espíritu Santo, pues a reconocer a Melquisedec y ver a Jesucristo en él. Entonces, cuando tú entiendas todo esto, no puedes estar pecando deliberadamente. Y bueno, ¿qué es deliberadamente?
pues tenemos que consultar el diccionario Strong, porque esta palabra es súper importante, la palabra deliberadamente. Bueno, esta palabra viene del griego ekousios, que quiere decir pecar voluntariamente, pero dice en oposición a los pecados que se cometen desconsideradamente o por ignorancia o por debilidad. Bueno, hay una gran diferencia. No quiere decir que ya no vamos a pecar. El mismo apóstol Juan, cuando también estudiamos su carta, él nos dijo que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Y vimos esa diferencia de alguien que practicaba el pecado, es decir, que se esforzaba, que le echaba ganas, que le echaba empeño en el pecado y no en practicar las cosas que son del Señor. Y lo hace de manera voluntaria, de manera deliberada y de manera considerada. O sea, está considerando lo que hace. No está ignorando que lo que hace es pecado. Sabe que lo que hace ofende a Dios y de todas maneras lo hace. No es porque tenga una debilidad y cae. Fíjate que hay pecados que suceden en nuestra vida de una manera espontánea. ¿Cómo es de una manera espontánea? Pues ni siquiera lo pensé. Estaba la situación y ni siquiera medité lo que estaba haciendo. Después viene el Espíritu Santo, redarguye mi corazón y me hace ver que lo que hice fue pecado. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Alguien pudiera preguntarme, oye, tú fuiste a tal lado. Yo ni siquiera venía meditando en mentir, pero no me gustaría decir que fui a tal lado. Y entonces dicen, oye, ¿tú fuiste a tal lado? No fui. Fue de manera espontánea. Después, igual a lo mejor corrijo, a lo mejor no corrijo. Y el Espíritu Santo te dice, hey, ¿por qué dijiste eso? Y te duele en tu corazón. Porque sin pensarlo, de una manera natural, salió la mentira de mi boca. Pero no fue de una manera deliberada. Es diferente el pecado deliberado, el pecado voluntario. Fíjate que la palabra de Dios nos llama constantemente a que nos entreguemos voluntariamente. Mucha gente dice que no tenemos opción, ¿no? O sea, ya fuimos predestinados, realmente no escogimos si éramos salvos o no éramos salvos. Y no, realmente, o sea, como que no tomamos gran parte en la decisión de esto. Si la llevamos a un extremo, realmente estaríamos cayendo en un error. Porque el Señor constantemente pide que ofrezcamos ofrendas voluntarias, o sea, que tú quieras hacerlo, que tú quieras entregar esa ofrenda. Ciertamente somos incapaces de entregar buenas ofrendas. Durante la escritura de la ley, en Levítico como en Números, como en Deuteronomio, vamos a ver que el Señor le dice, bueno, el que quiera entregar sacrificio voluntario, que haga esto. Y el que quiera haga voto al Señor, bueno, pues traiga esto, haga esto, y bueno, Él dirige la ofrenda, porque si entregas una ofrenda a tu modo, no vas a agradar, pero si entregas una ofrenda al modo de Dios, le vas a agradar, pero ciertamente eran ofrendas voluntarias, ofrendas no por el pecado, porque cuando es una ofrenda por el pecado, bueno, es un resultado o algo que yo me está demandando la ley para, pues, expiar mis pecados. Ahora ya entendimos con todo lo que vimos que ya no hay ninguna ofrenda, ningún sacrificio que pueda yo ofrecer a Dios para que el Señor se agrade de mí. Solamente el Señor Jesucristo. Bueno, pues la ofrenda ya está, la ofrenda perfecta ya está. Así que voluntariamente yo tengo que recibir al Señor Jesucristo y voluntariamente esta ofrenda es la que yo acepto en mi vida y sé que está presente delante de Dios para siempre estar cubriendo mis pecados. Así que yo acepto a Jesucristo y Él se entrega por mí. Pero hay otra contraparte. La gente que sabe que existe un sacrificio, que sabe que Cristo murió por nuestros pecados, que sabe que Cristo es santo, que sabe muchas cosas de la Biblia, pero aún así no le importa y voluntariamente quiere pecar. Mira, si nosotros leemos ahí en el libro de Números, en el capítulo 15, pero fíjate, voy a leer desde el versículo 27 hasta el versículo 31 y nos va a explicar un poquito más, porque esto de pecar deliberadamente no es algo nuevo. Realmente, cuando tú lees la palabra de Dios a conciencia, te vas a dar cuenta que
todo va relacionado y todo tiene un orden perfecto, todo tiene una razón de ser. A Dios nada se le ocurrió de repente. El Señor tiene sus pensamientos eternos. Él tiene un plan perfecto desde la eternidad y Él va haciendo las cosas a su tiempo, pero el que Dios haga algo hoy en tu vida no significa que no lo sabía desde antes de la fundación del mundo. Entonces, bueno, vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. También, si una persona peca inadvertidamente, ofrecerá una cabra de 1 año como ofrenda por el pecado. Bueno, aquí recordemos que nos está hablando del tiempo de la ley. Para Hebreos debemos de recordar que el sacrificio total es el Señor Jesucristo. Pero recuerda que aquí dice pecar inadvertidamente. El significado de pecar voluntariamente dijo que era opuesto a un pecado desconsideradamente o por ignorancia o por debilidad, o también podríamos decir de una manera inadvertida, o sea, no se dio cuenta. Cuando menos se dio cuenta, ya había pecado. 28. Y el sacerdote hará expiación delante del Señor por la persona que ha cometido error, cuando peca inadvertidamente haciendo expiación por él, y será perdonado. Para el que es nativo entre los hijos de Israel y para el extranjero que reside entre ellos, tendrán una sola ley para el que haga algo inadvertidamente. Pero viene aquí el 30, algo bien importante. Pero aquel que obre con desafío, esa sería otra forma de describir pecar voluntariamente, pecar deliberadamente o pecar desafiando a Dios, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor. Fíjate este significado es bien importante. Blasfema contra el Señor. Bueno, pues el que hace las cosas con desafío, dice aquí, blasfema contra el Señor, y esa persona será cortada de entre su pueblo, porque ha menospreciado la palabra del Señor y ha quebrantado su mandamiento. Esa persona será enteramente cortada, su culpa caerá sobre ella. Bueno, este versículo es totalmente paralelo al versículo de Hebreos, que nos está diciendo que el que peca deliberadamente, dice que ya no hay más sacrificio. Fíjate cómo dijo aquí. En Números nos está diciendo, en el tiempo de la ley, hay que entender los conceptos, pero sí hay una relación total en estos dos versículos. En el tiempo de la ley nos dice que si la persona peca inadvertidamente, pues sí hay ofrenda. Si te fijas, sí, ofrecerá una cabra de 1 año como ofrenda, pero, dice aquel que obre con desafío, el que peque deliberadamente, el que peca voluntariamente, el que blasfema contra el Señor, dice que esta persona debe ser cortada y que, bueno, no hay ningún sacrificio y su culpa caerá sobre ella. Y imagínate cómo será que yo cargara con mis culpas. ¿Realmente podría salvarme yo misma? Es imposible. Por eso tiene lógica que aquí en Hebreos nos dice el que peca voluntariamente, o sea, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, ya no más. El único sacrificio que hay es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y ese sacrificio fue rechazado voluntariamente por esta persona. Recuerda, no hay como tal un pecado que digas, no, ya, ese pecado fue demasiado y ese pecado ya no puede ser perdonado. Bueno, podrías decir, bueno, pero ¿Dios puede perdonar un asesinato? Sí. ¿Dios puede perdonar un robo? Sí. ¿Dios puede perdonar una violación? Sí. Todo esto sí lo puede perdonar el Señor. Pero lo que está advirtiendo el Señor desde el Antiguo Testamento y lo vuelve a confirmar en el Nuevo Testamento es el pecar voluntariamente, el pecar deliberadamente, el pecar con desafío al Señor. ¿Recuerdas aquella ocasión que dijo el Señor a los fariseos que le dijeron que él tenía un espíritu demoníaco y que por eso él hacía todas esas señales? Él dijo que todo pecado era perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Bueno, algunos en su interpretación consideran que la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado que es diferente a este.
Pero no, porque entonces ya no habría solo un pecado que no es perdonado, dijo el Señor. Solo hay uno que no es perdonado, la blasfemia contra el Espíritu. Entonces, teniendo esto en contexto y no sacando las cosas de su contexto, entendemos que se refiere al mismo pecado, porque si no, entonces ya habría otro. O sea, peco voluntariamente y además blasfemo contra el Espíritu. Y también Juan nos dice, hay pecado que es de muerte. Ah, bueno, entonces hay otro, entonces ya no es uno, son tres. No, es el mismo. Y para confirmarlo, lo tenemos ahí mismo en Números. Mira, recuerda lo que dijo en el versículo 30, dice, pero aquel que obre con desafío, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor. Y nos dijo, porque ha menospreciado la palabra del Señor. Y Hebreos, en el versículo 26, nos dijo que después de haber recibido el conocimiento de la verdad, menospreció la verdad, menospreció la palabra, menospreció a Jesucristo. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanas. Que el Señor las bendiga.